En el capítulo anterior de todo un Unreal Engine, y el segundo es la configuración del proyecto en sí. Nos vas a encontrar las típicas sillitas, las ventanas. ¿Cómo se mueve? Botón derecho del mouse, igual que en los videojuegos, WSAD, ejemplo Q11 en la cara. Mucho más rápido, aceleras tu trabajo, pero al 1000%. Existen 4 botones que son los que más vas a utilizar: QWER, sin apretar ni un botón del mouse. Tienes que analizar, agrando la pared o duplico la pared. El X horizontal, Y es vertical y el Z es profundidad. No se cumple siempre la regla, es más que nada para que tú sepas en el universo de tu juego cómo vas a colocar las cosas. Que es para ver varias cámaras al mismo tiempo, varios ángulos de las cosas que tú estás viendo. Tengo para trabajar esto en gráfica, no puedo pasarme, si no el juego va a ser injugable. O sea, sí va a ser jugable para gente que tiene un buen computador. ¿Cómo se ve eso? Existen dos opciones. Simplemente sencillo. Número 1, acá abajito, en el CMD, en el código de entrar comando, tú puedes agregar stat y ahí tú vas eligiendo el que quieras aplicar. No te lo sabes todo de memoria, no te preocupes. Al lado izquierdo, repito, hay 3 líneas. En esas 3 líneas dice mostrar, por ejemplo, los frames por segundo, mostrar stat. ¿Qué stat quieres mostrar? Y acá abajito te da a elegir stat avanzado, stat del motor o del Niagara. Que eso va a depender de lo que tú quieres ver. Yo voy a elegir solamente mostrar los frames por segundo. Y al apretar los frames por segundo, mira aquí todo lo que me apareció. ¿Esto qué me está ¿Esto qué me está diciendo? Está todo en rojo. ¿Qué me está diciendo? Que todo mi computador es un asco. Es un asco. ¿Se puede trabajar igual así? Sí, sí se puede trabajar. ¿Qué computador tengo yo? Y una cuestión que casi todos los cursos lo hacen. Nunca dicen qué cagada computador tienen. Y tienen cuestiones así como de la NASA. ¡Ah! Mi computador es un i7 modelo 8750H. Es un notebook, no es un desktop, es un notebook, ¿ya? Un i7 de ese tiene que ser del año 2018, más o menos. Por ahí tiene que andar, 17, 18, por ahí tiene que andar, no más que eso. Yo lo compré para hacer análisis estadístico. Yo me dedico a la investigación de neurología, entonces el análisis estadístico de Excel, 5000 datos, deviación estándar, promedio, hay un sinfín de factor de impacto, cositas así. Entonces no necesitaba tanta gráfica ni RAM, o sea, RAM sí. En RAM, el computador venía con 8 GB en RAM, yo le saqué la tapa, perdí el tiro la garantía, y le puse a tiro 8 GB en RAM la misma RAM, misma frecuencia, mismo todo para que hiciera dual channel. Entonces el computador iba quedando con un i7 con 16 GB en RAM, y la tarjeta de video, como es un notebook, no hay mucho que hacer, pues, es lo que hay. Y yo tengo esto está corriendo en una GTX, G de gato, GTX 1050. 1050 y corre la cocina. Y toma en cuenta que yo más encima estoy grabando la pantalla, entonces los recursos se me chuparon todo. De hecho, casi siempre tengo el doble de recursos, pero ahora como estoy grabando pantalla, se me chupó todo. ¿Tú puedes hacer un juego con un computador así? Sí, sí, sí. Yo te voy a enseñar cómo poder optimizar cuando no tienes dinero para comprarte un computador potente. Lo ideal sería, siempre, trata de potenciar, si te va a armar un computador o un computador de escritorio, potencia para un real, procesador y RAM. Porque esto es procesamiento, y la guarda en la RAM. Junto con eso, una M2, ojalá. Si puedes irte por un i9 con 16 en RAM mínimo, ojalá que después tengas slot para colocar más RAM. Súper bien, colócale RAM hasta que veas que anda bien y no gastes más en RAM. Y el tarjeta de video va a ser necesaria dependiendo de cuán pesada gráficamente va a ser tu juego. Si le vaya a tirar ray tracing, le vaya a tirar, no sé, gráfico en 4K, 8K, vaya a necesitar sí o sí una tarjeta de video mínimo, una 3070 Ti, así, mínimo. Ojalá una 4070 Ti para tirar tanta gráfica. Yo personalmente, de armarme un computador, me armaría un computador i9. i9, sí, un i9. ¿Qué versión? Puta, la 13. La 13. Para estar actualizado. En RAM pondría tiro 16 GB en RAM. Y después con el tiempo colocaría otro slot. Yendo siempre en dual channel. En una M2 de 1 tera. Mi computador tiene una M2 de 1 tera y un disco duro normal de 1 tera igual. Donde guardo lesera y del otro donde tengo el Windows y el Unreal, todo porque es mucho más rápido. Y en tarjeta de video yo compraría una RTX. Si pudiera, una 4070 Ti. No porque quiera hacer un juego monstruosamente y gráficamente... No, es porque quiero trabajar rápido. Ahora, si quieres saber cuáles son los stats, para qué sirve cada uno, porque si te das cuenta, tú aprietas aquí y sale una cantidad pero monstruosa de status que puedes ver cómo se va moviendo el CPU, la sombra, la nanite, y aquí, pero vuélvete
loco o loca viendo cositas. Si quieres saber para qué funciona cada uno, hay una página web, que esta va a estar en la página web de simplementeciencia.com, en la parte de interfaz, va a estar esta página web. Y aquí abajito te aparece todos los comandos de estado para ver para qué sirven, para ir viendo. Puta, te pueden pegar una tremenda ayuda. Por ejemplo, hay unos que te van avisando cuando hay un bug. Oye, ¿sabes que hay un bug? Hay un bug. Oye, ¿sabes que la GPU la pasaste? Oye, ¿sabes que mucho, no sé, pues ahí anda viendo, está ocupando mucho caché, no sé. Aquí tienes una lista, pero gigantesca de cuáles stats te pueden servir. Voy a dejar la página web directa para que la puedas ver en Simplemente Ciencia. Y ahora, si tú te preguntas, chuta, oye Mario, sé que yo tengo un computador que tampoco me anda muy bien. De hecho, anda muy parecido al tuyo. Ok, andáis como en 15 frames. Yo te voy a ayudar cómo acelerar eso y cómo podemos trabajar. Ándate aquí, a Setting. Voy a correr esto para el lado para que se pueda ver. Hup. Ahora sí. Setting. Y aquí abajito dice... Es que coño, tampoco se ve. Hay que correrlo por acá para que se vea. Ahora sí. En Setting. Te vayas a habilidad. Y aquí tú puedes bajar. Yo lo tengo todo en Epic. Por eso se ve tan lento. Lo puedo bajar todo a low o lo puedo bajar a medium. Tú vas viendo como tú quieras. O lo colocan automático. Yo lo tiraré ahora a medio. Después acá abajito dice cualidades de los materiales. En medio igual. Ya con eso deberíamos tener al tiro un cambio notable. Por ejemplo, ¿te acordás que estaba en 15? Ahora ya estoy en 30 frames. O sea, ya puedo utilizar. O sea, ya tengo 30 frames. Y si yo voy jugando con esto, puedo generar un juego bastante interesante. ¿En qué cambia? Por ejemplo, fíjate aquí. Fíjate la sombra. Ahora se activó esta parte, que lo puedo cambiar directamente. Por ejemplo, en Shadow, Low. ¿Viste la sombra cómo desaparecieron? Ya no hay sombras, po. Malísimo. Eso es lo malo, po, cuando tenés un computador que no le da. Porque no puedes ver en tiempo real. Nunca puedes colocar menos de medio, porque si no, no vas a ver la sombra. Ahora fíjate, la voy a colocar en ahí. Fíjate la sombra de aquí, de este lado. Fíjate, voy a cambiarlo a ahí. Y ya no hay tanta punta. Y en Epic, ¡pum! Suavecito. Y en cinemático, ¡oh! Una maravilla. Pero ¿qué me quiere decir? Que tú ya en medio, tú ya puedes utilizar la sombra y verla en tiempo real cómo se ven. Por ejemplo, sombras, Epic. Fíjate esta parte de la sombra. Fíjate esta parte, solamente en esta parte. A ver si alcanza a ver. Sí. Medio. ¿Notaste algún cambio? El cambio es que se ven como esos dientes de sierra. Entonces, lo suficiente como que yo ya estoy a 30 frames por segundo. O sea, ahora yo vuelo por aquí. No hay problema. Y vas jugando, pues vas jugando. Por ejemplo, anti-aliasing. ¿Quiero anti-aliasing? ¿Quiero anti-aliasing? ¿Para qué quiero anti-aliasing? No, chao, anti-aliasing. Ver a distancia, no sé, ni ahí tú vas jugando. Texturas, baja textura, alta textura, efecto, el foliage. Ahí tú vas viendo cosas que te anden. Recuerda que esto es para editar tu juego. Cuando tú después lo exportes, puedes exportarlo con la máxima gráfica posible. Pero los frames de aquí te están indicando que ese juego está hecho para correr. Por ejemplo, ahora mismo, si esto lo exporto, en mi computador va a correr a 30 frames. Más o menos. Recuerda que estos son como más o menos, como para indicarte cuánto estás gastando, cuánto estás usando, cómo va tu computador. Ahora yo tengo en todo verde, está listo para trabajar. No hay problema, Willy. Si yo voy colocando un árbol, otro árbol, mis frames van a empezar a bajar. Y eso es lo que te digo yo, tu lapso. ¿Cuántas cosas puedes colocar de alta resolución? Va a depender de esos números. Y tú cuando exportes eso, vas a tener más o menos esos frames corriendo. ¿Ya? De hecho, vas a tener, dependiendo del computador donde corra el juego. Si tú lo haces corriendo en mi computador, vas a tener esos frames más o menos. Yo creo que un poco más. Porque el Unreal te consume harto el estar funcionando. Y yo más encima estoy grabando la pantalla, así que sin grabar la pantalla yo creo que debería estar en 45, 50 frames. Sillas, lancemos muchas sillas. Una opción es agarrar y arrastrar las sillas. Y otra opción es agarrar la silla y colocar control D. Y control D. Y control D. Y control D. Y control D. Seguimos 30. O sea, no ocupa mucho. Una cosita que yo aprendí en uno de los cursos. Es un español que es súper seco, loco. Súper bueno. Me dejaron comentarios, así que aprovecho de decir muchas gracias a los comentarios. No hay comentarios malos, todos son buenos. De hecho, hay uno que me encantó de un chico
que el cabro me decía, oye, está haciendo un juego, un tutorial de Unreal, ya bacán, pero espero que no sea basura. Porque si ya partiste con cómo se instale, cómo se descargue, todo eso ya es basura. Lento, lento, amigos. Tengáis paciencia que estamos recién partiendo, nos llevamos ni una semana. Ahora recibamos la segunda semana, así que lento por las piedras que se viene todo. Ya están viendo más o menos de qué trata el curso. Esto es lo básico. De aquí para adelante ya vamos a empezar a avanzar en algo más entrete. Pero no me presionéis. Me encantan los comentarios, que se suscriban los comentarios. Me encanta eso. Es como la benzina que me potencia a mejorar. Y ese chico que me puso que es basura, porque casi todos me decía algo como los cursos que están en español en YouTube son toda una basura. ¿Cómo comparto tu opinión? Que es verdad. La gran mayoría de cursos que están en YouTube son basura. Descárgalo, instálalo, esta es la interfaz y se mueve y hasta ahí te dejan y nada más. Lento por las piedras, que este es el principio. Vamos a pasar esto. Os aseguro que este curso va a ser mejor que esos. Y lo otro, que igual hay gente española. Y conozco a 2 chicas, o sea, no las conozco, las he visto por sus videos que hacen. Y 2 chicas y como 4 cabros que hacen unos videos impresionantes. O sea, como cómo hacer un foliage y lo hacen como en, no sé, 40 minutos, pero hacen espectacular. Bien, se manejan súper bien. Pero son como, me falta el juego entero. Yo quiero hacer un juego entero. Lento por las piedras, pero necesito que vean esta parte, o si no después me van a preguntarle ser así como, oye, pero ¿y cómo lo así el Counter Driver? No sé. ¿Qué iba a ver ahora? Un español me enseñó una cuestión súper genial. El putazo es seco. Si hay logo que conocí de seco, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Es un peladito. Que de hecho hace muy poquito lo reconocieron en Epic Game. Lo reconoció como un docente ya. Eso, compadre, me patea al trasero. Ese loco sabe mucho. Mucho más que yo. Mucha gente sabe mucho más que yo. Qué humildad más grande. Pero yo sé cosas que yo no. Así que vamos a ver quién sabe más. Todo depende del punto de vista. Hay una cuestión que se llama copy-paste. Que este loco, copy-paste. Escribe como el culo. Paste no va a salir. No. Pastor Here. Me equivoqué. Pastor Here era. Esta cuestión, Pastor Here, el loco la mencionó en un momento. Y yo dije, ¿qué es esa guá? What the fuck? Y dije, ¿para qué servirá esa cuestión? Y luego dijo, poner una C nomás y te va a ayudar caleta. Ya, pues porque, ya, aquí lo puse, C. ¿Qué es lo genial de esto? Por ejemplo, yo quiero la silla y aprieto Control C, como en cualquier programa, hasta en el Word, selecciono un lugar, Control V y se pega. Coño. Y la cagada se pegó arriba, si no me equivoco. Sí, se pegó arriba. Entonces yo dije, chuta, ¿cómo lo hace este compadre? El loco agarra cualquier parte y le coloca la C. Selecciona esa cuestión y, por ejemplo, tú elegís, ya aquí lo tengo seleccionado. Y, por ejemplo, quiero aquí. Y la coloca, esto apretas el C y lo coloca. Quiero una aquí. Y lo coloca. Quiero una aquí. Y la coloca. Quiero una aquí. Y la coloca. Dije, what the fuck. La raja. Y la coloca como tú lo queráis, dependiendo cuál copiáis. Por ejemplo, es buenísimo esta cagada. Yo no la manejaba. Por ejemplo, este mismo, Control C. Y acá el C nomás. Acá arriba, quiero acá arriba. El C. Ahí está la raja. Imagínate empezar a copiar. Ahora, esto es genial. Pero te estáis chupando todo lo... Por ejemplo, cuando hacen foliaje, árboles. El peor error es copiar, pegar. Porque lo que hace Unreal te pesca cada árbol como como un objeto distinto. Lo ideal es que sea un objeto que después se copia. Y carga la gráfica de un objeto y como que ese objeto lo replica. Cuando tú copias 2 objetos distintos, por ejemplo esta silla, cada silla es 100% distinta. O sea, yo puedo a esta silla cambiar el color y no me va a afectar a ninguna de las otras porque esa silla es 100% sola, es única. Y eso me consume un recurso. Y la silla que está acá al lado, yo la pinté roja. Y ese es otro recurso. O sea, tengo 2 sillas 100% distintas que me están ocupando recursos. Me ocupan recursos. ¿Y cómo se copia? De otra forma que después la voy a ver con el foliaje. Con el foliaje se ve súper bien, está súper bien hecho para que sea como una silla roja
Y las otras son como imágenes, hace como reflejo de esa silla roja. Y no te consume esos recursos. Así se hace. O sea, si copias árbol por árbol o piezas de Quixel a exportar árbol por árbol, vaya a mandarle la cresta al proyecto. Así que ya estamos. Hasta aquí nomás llego. Se entendió todo. En repaso sería cómo te mueven el escenario, ver los stats. En la página web voy a dejar el link para que vean todos los stats. Te voy a nombrar ahí lo más que seguro voy a escribir los stats más comunes, los que más te van a servir y para qué sirve cada uno. Mira, estoy a 30 frames y puse harta silla. Después vamos a ver. Vamos a hacer un escenario más o menos, una casa. Vamos a hacer una casa en tiempo real rápidamente. En la próxima vamos a hacer una casa y te voy a enseñar cuáles son los recursos más rápidos para hacer en la casa. Y después vamos a hacer un jueguito, así con la casa. Y que me aprendimos en la ocasión. Recuerda XYZ, ¿para qué sirve? Recuerda para qué sirve. Ya aprendiste para qué sirve. Ocúpalo para eso. Y ya está. Y esto fue todo, mis genios y mis genios. Soy Mario Olivares Ortega y nos vemos pronto. ¡Yahoo! ¿Te quedaste hasta el final? mi genio. Ya hasta el final. Qué trete, qué rico, que me acompañen. Tengo hambre, estoy comiendo. He estado todo el día grabando y tanto. Soy malísimo para editar. Malísimo. Soy bueno para hacer otras cosas. Pero para editar, no le pego mucho. Pero le pongo el esfuerzo, le pongo las ganas. Qué rico que te quedara ahí hasta el final. Suscríbete. Porque yo voy a seguir hasta el infinito y más allá. Así que eso, pues. ¿Qué está mirando ese perro? Tengo un perro. Quiero un perro. O como 12. Viene para acá porque tengo comida. No te voy a dar, olvídalo. Tengo hambre. Tengo que alimentar esta caca de cuerpo. Comiendo como chancho. Y me aprendí harto. Recuerda que tenemos una meta. Y la meta es hacer un videojuego que se maneje con los pensamientos. Esa es la meta. Vamos a hacer un tipo... Me encantan los Souls, los Bloodborne. Pero así en 2D, tipo Blasphemous, tipo... hay tanto el Hollow Knight. En fin, el juego, pero... Obviamente que hay una persona y en Blasphemous, el lore que hay atrás, la historia es como que... la cantidad de poder y todo, así que... Lo veo difícil, no imposible, difícil poder crear algo así, pero es la meta. Vamos a intentarlo, vamos a hacer algo lo mejor posible. En el próximo capítulo vamos a hacer una casa lo más rápido posible. Vamos a ver si después hacemos un segundo piso, o le ponemos materiales, o quizás nos tiramos los blueprints, partimos con los blueprints, interactuar con la puerta, ventana. Ahí vamos a ir viendo. Mi tinca, yo creo que vamos a hacer la casa. Vamos a hacer una casa que sea bacanosa. Que se vea bien, efectos de luces, sombra, podemos tirarle polvo. Podemos colocarle, no sé, algo de unos graffiti. Un video, podemos hacer un video que vaya avanzando en la casa. Podemos hacer un segundo piso que da vuelta. Y podemos hacer un ¿cómo se llama? Un desagüe y la cámara se mete por dentro del desagüe y llega al primer piso. Así como el video del Tomb Raider 4, The Last Revelation, cuando parte el video así con una música. Igual podría ser. Sería entrete, como para que tengan, saber cómo se hace eso. Pues un día de mañana quieren hacer como un videíto. Es bien fácil. En un Real 5 es súper fácil. Así que, qué rico que nos conversáramos un rato así como fuera del estrés de esta parte no la edito, así que como salgan, ¿no? Así que mi genio, fue un placer. Yahoo. Simplemente ciencia.